Bienvenidos a una nueva clase de temario de Biología 2. Estamos en el bloque 2 que nos proporciona la Universidad de Guanajuato. El tema que vamos a empezar a ver ahora es las características del sistema respiratorio. Vamos a ver primero cuáles son los contenidos de este tema. Son anatomía y fisiología del aparato respiratorio, mecanismo de la respiración y trastornos respiratorios y contaminación ambiental. Bien, ¿qué cosa es el sistema respiratorio? Bueno, lo podemos definir como los órganos destinados a la conducción del aire atmosférico con el fin de absorber oxígeno molecular y desechar dióxido de carbono. Esa sea propiamente una definición general, aunque hay otras funciones que cumple el sistema respiratorio. ¿Quiénes lo componen? Bueno, en principio, nariz y senos paranasales, que es el tema que vamos a ver en este video. Faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, que de hecho el conjunto de alvéolos forma los pulmones, las pleuras y los músculos encargados de la ventilación. Bien. Vamos a empezar con la nariz y los senos paranasales. La nariz es un órgano más o menos cuadrangular, es muy irregular en su forma y en las superficies que lo componen y está dividido en dos cavidades, una izquierda y una derecha. Esta división, izquierda y derecha, está dada por el tabique o septum nasal. El límite anterior o acceso anterior a la nariz son las narinas, son dos orificios que se encuentran en la base de la pirámide nasal y su límite posterior está dado por las coanas. Además, las paredes laterales de la nariz está formada por los cornetes y los meatos. Ya vamos a ver más adelante qué son estas estructuras. La pared medial, que es la que divide las dos cavidades propiamente de la nariz, está dada por el tabique o el septum nasal. Su piso está dado por el paladar y su techo está formado por los huesos etmoides y esfenoides principalmente, aunque también colabora el hueso frontal. Bueno, la nariz tiene dos partes propiamente dichas, que es la pirámide nasal, dentro de la cual está el vestíbulo, y la cavidad nasal propiamente dicha. La pirámide nasal tiene la forma de una pirámide triangular con su vértice hacia arriba. Volvemos a las formas. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la clase del corazón dentro del sistema cardiovascular, decíamos que también tenía la forma de una pirámide triangular. Aquí es mucho más notable, aunque hay variantes en la forma de esta pirámide, de acuerdo con cada persona. Siempre se respeta el hecho de que es una pirámide triangular. En esta pirámide triangular, el vértice está formado por el hueso y está orientado hacia arriba, y el resto de la pirámide es cartilaginosa. Entonces, vale la pena observar más o menos cómo está hecho esta pirámide nasal, en la cual tenemos una base. Vamos a ilustrarla aquí. Tenemos aquí una base. Y esta base está dividida en dos, y de cada lado de la base tenemos un orificio que son las narinas. Bien, esta pirámide que podemos ilustrar aquí está orientada. Bueno, vamos a ilustrar esto con una línea punteada y lo podemos observar más o menos así. Tenemos una pirámide cuyos dos lados o dos caras laterales están orientadas hacia afuera y hacia adelante,
y la pared posterior de esta pirámide está orientada hacia atrás, hacia la nariz propiamente dicha. Bien, esta zona que estamos remarcando aquí es la que estaría formada por hueso, que sean los huesos nasales. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en las clases de sistema óseo, veíamos que uno de los huesos que están en la cara son los huesos propios de la nariz, son dos huesos eh, localizados en esta zona. Y el resto de la nariz está formada por cartílago y una pequeña región está formada únicamente por grasa y todo está cubierto por piel hacia afuera y por mucosa hacia adentro. Ahora, en la base, pues decíamos que se encuentran las narinas. Aquí está la base de la nariz. Está, está formado o tiene en su base las dos narinas y las dos caras laterales, habíamos dicho, se están orientando hacia afuera y a los lados, y la cara posterior se está orientando hacia la cavidad nasal. También está dividida por el septum nasal, que es esta línea que nosotros aquí ilustramos. Y los huesos que están formando el septum nasal, que esto ya es dentro de la cavidad nasal, pues son el hueso vomer, el hueso frontal, una pequeña espiga, el hueso etmoides y el cartílago septal. Bien, esta ilustración que tenemos aquí hace un corte sagital de la cabeza, nos muestra el lado derecho de la cabeza ya retirado el septum o tabique nasal. Las letras están señaladas en portugués, nosotros vamos a marcar todo tal como está en español. Entonces lo que tenemos aquí es el cornete inferior, es el más grande de todos, y por debajo del cornete inferior tenemos el meato inferior. Enseguida hacia arriba tenemos el cornete medio y entre ambos cornetes medio e inferior tenemos el cornete medio, el meato medio, perdón. Y por arriba tenemos el cornete superior, el más pequeño de todos, y entre ambos cornetes, cornete superior y cornete medio, pues tengo el meato superior. Estos meatos tienen la función de servir de espacio por donde drenan ya sea los senos paranasales, que vamos a estudiar más adelante, o el orificio o conducto nasolagrimal también. Y bueno, aparte, pues tenemos acá atrás, en la parte posterior de la nariz, tenemos las cuanas, y aunque esto ya forma parte de la faringe, pues vale la pena mencionar que este es el orificio donde desemboca la trompa o conducto auditivo, o también trompa de Eustaquio, cualquiera de los nombres, que es un orificio o es un canal que comunica el oído medio con la faringe. Bueno, acá también vale la pena señalar que están localizadas las vibrisas. Estas vibrisas son vellos que se localizan en el vestíbulo de la nariz y que sirven para capturar impurezas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos la pirámide nasal, que como estamos viendo tiene la forma de una pirámide triangular. Su vértice está formado por hueso. La parte inferior, el resto de la pirámide está formada por cartílago y tenemos una pequeña zona que está formada por tejido graso. Todo esto, insisto, como dije hace un rato, está cubierto por piel y en el interior está cubierto o recubierto por una mucosa. Aquí es la base de la nariz y tenemos las dos narinas y el septum nasal o tabique nasal que está dividiendo a la nariz. Bueno, tomamos algo parecido a la imagen de dos diapositivas antes y lo que vamos a estudiar aquí es el tabique nasal, cómo está formado. Bien, ese es el tabique nasal propiamente dicho. Ahí está señalado, es decir, toda esta zona que está aquí es el tabique nasal, que no es completamente recto, ya lo vamos a ver en una imagen más adelante, pero no es totalmente recto el tabique nasal, nadie lo tiene totalmente recto.
Aquí está señalada una de las narinas, que es la narina izquierda, más hacia acá estaría la narina derecha, pero la notable aquí, la que se observa, es la narina izquierda como la parte anterior de la nariz. Y lógicamente en la parte posterior pues tenemos las cuanas y en ese caso la que se muestra es la cuana izquierda también. La pirámide nasal, que ya la hemos remarcado lo suficiente. Las vibrisas, que habíamos ya señalado, que son vellos que tienen como fin capturar impurezas que puedan ingresar a la nariz. El paladar duro, que está formado ya en su momento habíamos dicho por dos huesos, el hueso maxilar y el hueso palatino. Luego tenemos el paladar blando, que se encuentra por detrás del paladar duro y que termina en la úvula. La úvula que, si bien no forma parte ya de la nariz, sí es muy importante para evitar que durante la deglución de los alimentos, la deglución del bolo alimenticio, se pueda desviar hacia la nariz. En alguna ocasión habíamos mencionado que durante la deglución la úvula se dirige hacia arriba y hacia atrás y obstruye el paso hacia la parte superior de la faringe, que ya más adelante vamos a ver que esta porción se llama nasofaringe o rinofaringe, según algunos otros autores. Tenemos el techo de la nariz, que está formado en una parte por el hueso frontal, por el hueso etmoides y por el hueso esfenoides, lo vamos a ver en un instante, aquí. Por una parte, el tabique nasal, ya cuando le hemos retirado toda esta mucosa, podemos observar que está formada por cartílago. Aparte tenemos el hueso vomer, que es un hueso destinado exclusivamente a formar parte del tabique nasal, un hueso que es muy delgado, casi como una hoja de papel. Y tenemos el hueso etmoides. Son los principales huesos que van a formar el septum nasal. La verdad es que hay una pequeña espiga chiquitita del hueso frontal que está formando también parte del tabique nasal, pero es una cosa mínima, igual que del hueso esfenoides que se localiza en esta zona. Y bueno, pues aparte tenemos el paladar duro, que los dos huesos que forman el paladar duro también colaboran mínimamente en la formación del tabique nasal, pero para efectos prácticos realmente solo estamos viendo dos huesos que lo están formando, el hueso vomer y el hueso etmoides. Bien, si vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar que en la parte anterior de la nariz, lo que ya habíamos dicho, el vestíbulo tiene un grupo de vellosidades que se llaman vibrisas, que tienen la función de capturar impurezas. Aparte, se secreta un moco en la nariz, todos estamos acostumbrados, que aparte de tener la misma función de capturar impurezas, también humidifica el aire que ingresa a la nariz. Como nosotros estamos inhalando por la nariz, conviene que ese aire sea humedecido o que sea humidificado. Bueno, pues para eso sirve el moco nasal. Y de hecho es una de las razones por las cuales el moco, si no limpiamos la nariz con la suficiente frecuencia, se va a secar y queda rígido y se adhiere a las paredes de la nariz. En el techo de la nariz aparte tenemos otra estructura que es la mucosa olfatoria o pituitaria, es de color amarillento y tiene la obvia función de percibir o de sentir las sensaciones olfatorias. Ahora, ya habíamos mencionado previamente que la nariz no es una estructura regular en sus paredes, al contrario, es muy irregular. Y esas irregularidades sirven para que el aire cuando ingresa a la nariz choque, al chocar friccione y se caliente. Además, la mucosa de la nariz está muy vascularizada, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos y que tiene la función también de calentar el aire. Recordemos que la sangre en la nariz no está estática, no está quieta, está circulando, se está moviendo constantemente. Entonces, el aire llega a la nariz caliente
el aire pasa por la nariz y se está calentando constantemente. Y esa sangre es recambiada inmediatamente porque se está moviendo, se está circulando. Entonces, realmente la sangre que está pasando por la nariz se enfría mínimamente, pero sí sirve para calentar el aire que se inhaló. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la nariz? Pues son tres: calentar y humidificar el aire que se inhaló, capturar impurezas y además ser el órgano de la olfacción. Lo que tenemos en esta imagen es una representación del nervio olfatorio, es únicamente un dibujo, y lo que encontramos es el hueso etmoides. El hueso etmoides que tiene una gran cantidad de orificios como si fueran una regadera y que sirven para dejar pasar por ahí eh, las neuronas que van a acabar formando el nervio olfatorio. Y por detrás pues tenemos el hueso esfenoides. Ahí está el nervio olfatorio propiamente dicho y el bulbo olfatorio que se forma con todas las raicillas nerviosas del nervio olfatorio. Vamos a nuestro siguiente tema, que son los senos paranasales. Es un tema muy rápido. Los senos paranasales son huesos, o son, más bien son huesos, perdón, son cavidades que se encuentran en los huesos que están rodeando a la nariz. Tienen dos funciones. Que tienen que ver con la voz y con la respiración. Por una parte, producen moco, que sirve para lo que ya habíamos mencionado antes, capturar impurezas y humidificar el aire. Además, son cajas de resonancia para la voz, pero además podemos añadir otra función, menos notable quizá, que es disminuir el peso de la cabeza, que ya bastante pesa desde por sí. Bien, ¿cuáles son los senos paranasales que tenemos? Pues tenemos dos senos maxilares, dos senos frontales, las celdillas etmoidales, que muchas veces se llama como un solo seno, como el seno etmoidal o los senos etmoidales, pero en realidad es una serie de celdillas o cavidades que todas le pertenecen al hueso etmoides, y de ahí su nombre, y el seno esfenoidal. Vamos a ver en esta imagen que tenemos por una parte un corte coronal de la cabeza, pero si nosotros trazamos o hacemos un corte sagital apenas a un lado del tabique nasal, que como les dije antes no es totalmente recto, y aquí se puede ver, no es totalmente recto, pues lo que vamos a estar observando son la pared lateral de la nariz, pero lo que estamos viendo aquí, que es de interés para nosotros, son por una parte el seno frontal, que es esta estructura. Tenemos las celdillas etmoidales, que son todo esto, son una serie de agujeros o orificios, no es solamente uno, son varios orificios. Y aparte tenemos el seno esfenoides o el seno esfenoidal, que es el más posterior de todos, y arriba del cual se encuentra la silla turca, donde se asienta la hipófisis, que ya habíamos estudiado nosotros cuando veíamos sistema endocrino. Y bueno, solamente en el corte coronal podemos ver los senos maxilares y podemos observar que los senos maxilares, frontal, los frontales, las celdillas etmoidales, etc., todas drenan en la nariz, es decir, todas vacían el contenido de su moco o su moco, lo vacían en la nariz a través de los meatos que ya habíamos mencionado. Miren, aquí tenemos el cornete inferior y meato inferior, cornete medio y meato medio. El cornete superior no se alcanza a ver aquí, pero podemos deducir su presencia y saber que tenemos entonces también un meato superior. Bien, pues hasta aquí el tema de nariz y senos paranasales. Vamos a continuar nuestro siguiente video con faringe y laringe. Les agradezco mucho su atención.